Hola a todos compañeros, nuestro equipo va a presentar el seminario número 4, efectos de la altura en la costa y la complejidad del hábitat en la abundancia de anfípodos en las costas rocosas de Nueva Gales del Sur en Australia. Nuestro equipo está conformado por Rosario Alvarado Mendoza, Carlos Alberto Gómez Harlam, Dulce Ivonne Nava Díaz y yo, su servidora, Carla Edith Cruz Rodríguez. Los pequeños crustáceos herbívoros, conocidos también como mesoherbívoros, pueden ser extremadamente abundantes en algas intermareales en costas rocosas y pueden desempeñar un papel muy importante en la estructuración de ensamblajes intermareales. Pueden aumentar indirectamente el crecimiento de macroalgas y pastos marinos al reducir la cantidad de epífitas que contienen. O también pueden afectar a las macroalgas directamente al consumirlas. Los anfípodos en particular podrán contribuir a la dispersión de las macroalgas al consumir sus partes reproductivas y liberar esporas con las heces. Además, se ha demostrado que al paso a través del sistema digestivo de los antípodos pueden mejorar la germinación de algunas algas y las esporas también pueden enredarse con las extremidades de los anfípodos. Si el conocimiento de los mecanismos que estructuran los ensamblajes de crustáceos epifaunales muestran comprensión de los ensamblajes de plantas y animales en costas rocosas, sigue siendo incompleta. Por ejemplo, el estudio experimental de Parker en 1933 demostró que los anfípodos pueden influir en la sucesión de las costas rocosas al reducir significativamente las cepas de las algas erectas. Sus resultados indicaron que muchos estudios que utilizaron jaulas para excluirlas los caracoles litorinados u otros herbívoros grandes no tuvieron en cuenta los posibles efectos de los anfípodos gamarideos que no fueron excluidos por las jaulas. Además de contribuir a la comprensión de los hábitats intermareales rocosos, los estudios sobre epifauna también permiten probar la generalidad de algunos conceptos ecológicos desarrollados a partir de estudios de otros organismos. Este estudio se centró en la abundancia de crustáceos móviles en dos especies de algas pardas intermareales que son el Sargassum globuralidianfolium y Ormosira banksii. Se eligieron estas algas porque son muy comunes en las costas rocosas alrededor de Sydney, pero tienen diferencias notables en la estructura y distribución. Así, lo que pretende el artículo es presentar un estudio donde se pueda describir los patrones de abundancia en anfípodos epifaunales de estas dos algas que ya mencionamos, que son el sargazo y la Ormosira banksii. Asimismo, también se pretende describir las manipulaciones experimentales utilizadas para probar los efectos de la altura en la estructura de las algas. Esto se probará en dos tipos de algas, que serían las artificiales y algas reales. El estudio se llevará a cabo en el área de investigación marina científica de Cape Betsy, ubicado en el promontorio norte de Botany Bay, en Nueva Gales, Australia. Este área se eligió porque cuenta con características de roca arenisca y piscinas rocosas. Para materiales y métodos en el muestreo de crustáceos se tomaron muestras de las dos algas que mencionó nuestra compañera Rosario, que son Ormosira banksii y Sargassum globuralidianfolium de piscinas intermareales, utilizando un tubo transparente. Ya que se obtuvieron estas muestras en el laboratorio, se elaboraron estos crustáceos de cada planta a través de tamices y se buscaron minuciosamente en las algas en busca de animales restantes. Estos crustáceos se identificaron al nivel taxonómico más bajo posible y se calculó el número de animales por centímetro cuadrado de algas. Se tomaron réplicas de cada una de las especies de algas y se tomaron muestras de sargazo de piscinas de marea baja, que es donde normalmente esta especie se encuentra, mientras que de Ormosira vino principalmente de piscinas de marea media. Después de haber llevado a cabo el muestreo de crustáceos, se hizo un trasplante de las algas a una altura diferente. Por ejemplo, en el caso de Ormosira, que antes vivía en una altura de costa media, pasó a una altura de costa baja, y Sargassum, que antes estaba en una altura de costa baja, pasa a una altura de costa media. Esto era para ver si existía o no una diferencia en la abundancia de crustáceos dependiendo de la altura de la costa.
Además de ello, también se hizo un cambio de ubicación de las algas. Es decir, las algas fueron transferidas a un grupo de roca diferente de la que normalmente vivía en la misma elevación de la costa. Es decir, si una alga vivía en una, por así decirlo, en una roca roja, en la nueva posición va a vivir en una roca negra, pero en la misma altura, por ejemplo la media. Se hizo también otro grupo de algas, pero en este caso se cambiaron a una piscina diferente, pero a la misma altura de la orilla. Además de los trasplantes de algas, también se hicieron algas artificiales, las cuales se crearon a partir de hilo de polipropileno verde pegados a una placa de arenisca, y esto por un agujero que tiene en el medio. Se hicieron dos tipos de planta, simple y complejo, para imitar a Hormosira y Sargassum respectivamente. Y uno se preguntará por qué hicieron algas artificiales. Bueno, para esto hay que tener en cuenta que Sargassum y Hormosira difieren en varias características, además de su estructura, que pueden ser, por ejemplo, el color, la textura y el contenido químico de sus tejidos. Y para ello hay que evitar confundir este efecto de los factores que mencioné con influencias en su estructura. Y una forma de hacerlo es mediante el uso de plantas artificiales para imitar su estructura. Y esto ya también se ha hecho en otros estudios. Las plantas se unieron en piscinas de roca mediante un tornillo a través de la placa de arenisca. Se colocaron tanto las simples como las complejas en altura de costa media y en altura de costa baja. Después de 1.5 meses de haberlas puesto en su lugar, se recolectaron muestras de simples y de complejas de cada elevación en la orilla. Y un mes después, es decir, 2.5 meses después, se recogieron las plantas restantes, y las plantas y su fauna asociadas se muestrearon utilizando los mismos métodos que para las otras algas naturales. Para iniciar los resultados, aquí tenemos presentes las abundancias de anfípodos en el Sargassum y Hormosira, que es del muestreo inicial, y se encontró que sí hay una diferencia significativa, que hay más anfípodos en Sargassum, que crece en la orilla baja, que Hormosira, que crece a niveles de la costa media. F de Fisher igual a 9.41 y una p-value menor a 0.01. La F de Fisher, como recordarán, sirve para comparar dos sitios, o dos poblaciones, dos comunidades. En este caso sería comparar la abundancia de crustáceos que hay en Sargassum y en Hormosira. También hubo una variabilidad significativa en la abundancia de una piscina con otra, con una F de Fisher igual a 6.56 y una p-value menor a 0.001, lo que respalda más este hecho. Y como se muestra en la gráfica que tenemos aquí enfrente, Sargassum globulariifolium está en el eje de las X junto con Hormosira banksii, y en el eje de las Y está el número de anfípodos por centímetro cuadrado, siendo cada columna un grupo de rocas único, porque como mencioné antes, también se hicieron trasplantes dependiendo del tipo de roca. En los resultados del trasplante de Sargassum globulariifolium tenemos a la figura 2, que representa el número medio de anfípodos en Sargassum globulariifolium en trasplantes experimentales. En esta figura podemos observar 3 gráficos, los cuales en el eje de las Y está representado el número de anfípodos por centímetro cuadrado, y en el eje de las X tenemos a los grupos de rocas. Estos grupos son TP-SAR, que es trasplantado Sargassum, TL-SAR, que es traslocado Sargassum, D-SAR, que es sargazo perturbado, U-SAR y U-OR,
pertenecen a los controles intactos. Se puede observar que en el gráfico A hubo significativamente más anfípodos en el sargazo traslocado que en las algas de cualquier otro tratamiento. En el gráfico B, Haile marubrae fue más abundante en las algas traslocadas. Y en el gráfico C, Sunampitoe graxon fue abundante en todos los tratamientos de control, que son traslocados, perturbados e intactos. Y podemos observar que en las tres gráficas los anfípodos estaban prácticamente ausentes en las algas trasplantadas, que son TP-SAR. Dentro de los resultados del trasplante de Hormosira banksii, tenemos a la figura 3, que representa el número medio de anfípodos en Hormosira banksii en trasplantes experimentales. Dentro de esta figura tenemos dos gráficos, los cuales en el eje de las Y tenemos al número de anfípodos por centímetro cuadrado, mientras que en el eje de las X tenemos al número medio de animales en un grupo de rocas. Estos grupos son TP-ORM, trasplantado Hormosira banksii, TL-ORM, traslocado Hormosira banksii, D-ORM, perturbado de Hormosira, U-SAR y U-ORM, que son los controles intactos. En el gráfico A, los anfípodos fueron generalmente más comunes en Hormosira trasplantado, mientras que en el gráfico B podemos observar que Haile marubrae fue más común en controles intactos. En la tabla 1 tenemos el resumen de análisis de números medios de anfípodos en trasplantes experimentales. En la parte A, la abundancia de Sunampitoe en las algas trasplantadas fue significativamente menor que en otros tratamientos, mientras que en el apartado B hubo diferencias significativas en la abundancia de Haile en diferentes grupos, pero sin embargo no se detectaron diferencias significativas entre los tratamientos experimentales. En la siguiente tabla podemos ver la abundancia de anfípodos en plantas artificiales. Como podemos ver, no hubieron diferencias significantes después de un mes y medio, y si bien los anfípodos generalmente fueron más abundantes en las zonas bajas de la costa, la mayor variabilidad en abundancia ocurrió de poza a poza. Después de 2 meses y medio, el número de anfípodos encontrados en plantas artificiales que se encontraban en zonas bajas de la orilla fue mayor a aquel encontrado en zonas medias, así como no hubo diferencia en abundancia entre plantas complejas y simples. En ambas de estas plantas artificiales, la abundancia fue muy similar a la que hay encontrada en sargazo sin perturbación. Esos resultados confirmaron que la altura en la orilla es el factor principal que influencia la abundancia de estos anfípodos. Tras estos estudios, se pudo confirmar que la altura en la orilla es un factor muy importante para el desarrollo de estos anfípodos. Por ejemplo, la abundancia final de algunas de estas especies son menores en sargassum trasladado de zonas bajas a zonas medias de la costa, en comparación a aquel sargassum que se dejó en la zona baja. Sin embargo, la abundancia no se vio mucho más alta en especies de Hormosira, que se trasladó de zonas medias a zonas bajas, por lo que esto indica también que no solo la posición en la costa es importante para el desarrollo de anfípodos, sino también algunas características que posee el sargassum es más favorable para la proliferación de estas especies. Como conclusión, podemos saber que es muy importante para el desarrollo y distribución de los organismos algunos factores dentro de la comunidad, como lo puede ser la ubicación o algunos factores abióticos como la luz solar, la temperatura u otras especies presentes en la comunidad. Todo esto puede hacer que ciertos organismos tengan un mayor desarrollo en estos ambientes y tengan condiciones más favorables en estas zonas y que éstas también presenten mayor abundancia a comparación de otras.